me dice como no, es que yo no quiero que ellas sean las que me bailen, quiero que me bailes tú y te voy a dar $5,000. Y una de las más lindas que estaba ahí, literal me dijo, si tú no vas a aprovechar tus bendiciones, es mejor que te vayas. Muchas veces el ser humano busca respuestas afuera, tanto así que me fui a vivir al otro lado del mundo para poder conocer el budismo y experimentarlo por mí misma y decir, ok, esto tampoco me pertenece. Dios no solo está en la Biblia, Dios está en la verdad que te confronta, Dios está en ese proceso que te transforma, Dios está en ese perdón que te libera. ¿De qué sirve orar todos los días si actúo desde el miedo, la envidia, la comparación o el ego? No necesitas ser perfecto para acercarte a Dios. Yo también quiero amar así, yo también quiero perdonar así y yo también quiero vivir en verdad. Bienvenidos a Badra Hadi Podcast. Hoy vengo con un podcast muy especial porque quiero hablarles de algo que en serio me cambió la vida. Algo que por mucho tiempo estuve evitando y el día que lo acepté en mi vida, en serio, todos los días empezaron a ser diferentes y mejores. Y era verdad lo que la gente decía. No vengo a hablarte de una religión, de una doctrina o a convencerte de que yo tengo las respuestas correctas, sino que quiero contarte un poquito mi experiencia desde mis caídas, desde mis victorias y que tú mismo hayas sentado, analices y digas, ok, yo puedo estar repitiendo esta misma historia. Porque muchas veces el ser humano busca respuestas afuera. Siempre buscamos que alguien externo venga a decirnos lo que tenemos que hacer, pero la verdad es que todo está en nosotros. Y esto lo entendí el día que hice una oración que quiero hacer con ustedes más adelante, donde acepté a Jesús y a Dios en mi vida. Y por mucho tiempo estuve evitándolo porque siempre tuve mi energía espiritual como regada en muchas cosas. En el chamán, la astróloga, la numeróloga, esta religión, esta meditación, o sea, en muchas otras cosas y también decía que creía en Dios. Entonces, si tú te pones como a analizarlo, es algo ilógico porque no estás enfocado en una sola cosa. Es como cuando tú tienes una meta y quieres hacer algo pero estás trabajando en mil cosas, pero tu prioridad es supuestamente crear este negocio. Pero si tienes la energía regada en mil cosas, pues este negocio se va a demorar mucho más. Y fue un proceso muy largo donde tuve que experimentar cosas muy fuertes porque siempre he sido una mujer demasiado curiosa, tanto así que me fui a vivir al otro lado del mundo para poder conocer el budismo y experimentarlo por mí misma y decir, ok, esto tampoco me pertenece. Ese nivel, o sea, les estoy hablando de ese nivel de muchas preguntas existenciales que tenía desde pequeña y que yo decía, juepucha, nada me llena. O sea, en serio, no me siento conectada con nada. Y siempre fui una mujer muy rebelde que quise hacer todo lo contrario a lo que me dijeran que tenía que hacer o que era normal. Entonces, para mí no era como correcto seguir el catolicismo, porque crecí con una mujer, una mamá súper católica que me llevó por ese camino mucho tiempo, pero gracias a Dios también crecí con un hombre que es mi papá, que viajó por el mundo conociendo millones de religiones y sin embargo nunca se sintió conectado con ninguna. Mi papá estuvo hasta en África conectando con la religión yoruba. O sea, imagínense todas las historias que yo tengo respecto al tema espiritual y todo lo que he vivido con el tema de religiones y espiritualidad. O sea, yo he visto unas cosas que a veces digo, Dios, gracias, porque tú siempre me has hecho dudar de todo y a la final siempre vuelvo a ti y vuelvo a entender que Dios habita en mí. Y no verlo lejos, sino verlo en mí es lo que ha hecho que pueda estar realmente conectada conmigo, con mi esencia y con mi propósito. Y eso lo cambia absolutamente todo. Pero como les dije, siempre fui una mujer muy rebelde y
Dios, y Dios me tenía que llevar a yo solita experimentarlo a Él. Porque a la final Dios es una expansión en nosotros de Él mismo. Él se experimenta a través de nosotros. Entonces, por eso cuando tú dices como me cae mal esta persona, juzguemos a esta, lastimemos a esta, realmente te lo estás haciendo a ti misma. Entonces, es entender que esa persona que está al frente tuyo, que tú no has podido perdonar, es porque tampoco te has podido perdonar a ti mismo. Y es entender que cuando aplicas la palabra de Jesús en tu vida, todo cambia. Porque si analizamos la Biblia, que fue escrita por muchas otras personas, todas concluyen lo mismo. Y si uno sigue esas reglas o ese estilo de vida que Él vino a enseñarnos, que es simple, es amor y perdón, todo en nuestra vida cambia. Entonces, por eso hoy quiero contarte un poquito de estas dos experiencias que me hicieron conectar profundamente con Él y ver el cambio en mi vida. Y que tú tomes también como esa decisión de si estás en este momento con una espiritualidad muy loca y muy regada, puedas decir, ok, quiero que entiendas que Dios no solo está en una oración, Dios no solo está en la Biblia, Dios está en la verdad que te confronta, Dios está en ese proceso que te transforma, Dios está en ese perdón que te libera, está en esa voz interna que te invita a actuar con luz cuando tu ego quiere actuar desde la rabia, desde el miedo o desde la necesidad. Y ahí fue donde empecé a entender que la vida de Jesús se vive de otra manera. Jesús no vino solamente a ser admirado, vino a ser imitado. Y no vino a enseñarnos una teoría espiritual, vino a mostrarnos cómo se vive cuando una persona está completamente conectada con Dios. Jesús caminó la tierra siendo amor en acción, perdonó cuando pudo condenar, sirvió cuando pudo exigir, sanó cuando otros rechazaban y se acercó a todos esos que el mundo ignoraba y habló con verdad, pero nunca desde el odio. Y tuvo todo el poder y nunca lo usó desde el ego. Y eso me hizo a mí preguntarme, ¿de qué sirve decir que creo en Dios si mis pensamientos están en otras energías? ¿De qué sirve decir que creo en Dios si no puedo perdonar? ¿De qué sirve orar todos los días si actúo desde el miedo, la envidia, la comparación o el ego? Y ahí entendí que estar conectado con Dios no es solamente decir yo creo. Estar conectado es vivir en conciencia, es tener un nivel de conciencia elevado, iluminado, porque eso era Jesús. Y es preguntarnos siempre antes de actuar, es sencillo. Así que eso que vas a hacer hoy nace de amor o nace del miedo. Honra tus valores o los daña, porque Dios son los valores que tú tienes. Cuando tú tienes valores, la honestidad, el respeto, la pureza, mm, la verdad, los valores que para ti sean importantes siempre van a ser tu Dios, porque estás respetando algo importante que te acerca a tu divinidad. ¿Te acercan o te alejan de Él? ¿Eso se parece a Jesús o se parece a mi ego? A ese ego con el que me ha hecho crecer la sociedad, que no me pertenece. Muchas veces queremos que Dios nos dé esas respuestas, pero no queremos escucharlas. Cuando le pedimos señales, pero las tratamos de ignorar porque esa señal me está diciendo sal de ahí, pero tú dices, no, no quiero. Cuando Dios te pide dirección, y tú no la sigues. Sigues tomando decisiones que te roban esa paz. Y a mí me pasó, porque yo crecí haciéndome todas esas preguntas existenciales desde muy pequeña, como les conté. ¿Quién es Dios? ¿Por qué me pasa esto si Dios existe? ¿Por qué hay niños pobres? ¿Por qué hay niños sufriendo? ¿Por qué hay gente que no cree y sin embargo le va bien? ¿Por qué le pido cosas y no me las da? ¿Tengo que tenerle miedo a algo que no veo? ¿Tengo que tenerle miedo a Dios por hacer lo que a mí se me dé la gana hacer? Crecí con una mamá, como les dije, muy hermosa, llena de mucha luz, de mucho amor, y con mi papá.
que, como les cuento, con muchas preguntas y creo que heredé dos cosas de los dos espiritualmente, la fe intachable de mi papá y la búsqueda existencial de mi papá. Así que igual que él, empecé a probar de todo, mm, pero al mismo tiempo dudar de todo. Pero en esa búsqueda siempre terminé desconectada y más confundida de lo que ya estaba, por muchos años, hasta que la vida me empezó a probar y a experimentar más allá. Como les conté, uno de los momentos más fuertes fue cuando mi papá se quiebra y me tengo que ir a trabajar a Nueva York. Imagínense ustedes pasar de tener 20 años de comodidad absoluta, de estar en una burbuja, de tener control, a dormir en una cocina con un colchón prestado. Imagínate tú estar en otro país sin seguridad, sin burbuja y sin control. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a hacer lo que a la mayoría de personas le funciona. Empecemos a leer la Biblia, porque en ese momento yo vivía con un cristiano y yo veía que a él le iba demasiado bien y había tenido una historia de vida muy fuerte, pero la cambió gracias a Jesús. Entonces yo la verdad no creía, pero yo dije, si esto le funciona a él, pues me tiene que funcionar a mí. Así que tenemos que sostenernos en algo porque estamos pasando por un momento difícil. Y siempre que nosotros queremos pasar por un momento difícil, buscamos como algo que nos sostenga. Por eso muchas veces vamos donde el falso gurú, vamos donde esa persona que habla bonito y nos dice lo que queremos escuchar para que nos devuelva la fe en nosotros mismos, que es algo que ya tenemos. Entonces empezamos a cederle el poder a personas que simplemente nos están diciendo algo que ya debería estar en nosotros. Y entregar ese poder lo único que va a hacer es atrasar tu proceso. Entonces yo empiezo con este tema de pedirle a Dios que me ilumine, que me ayude en todo este proceso, porque obviamente me sentía muy sola en una ciudad muy grande, haciendo algo que jamás en la vida me imaginé y saliendo completamente del cascarón. O sea, mi mamá me crió con mucha inocencia y desde ahí empecé a conocer el mundo, pero siempre estuve protegida por Dios y por los valores de mis papás. Primero empiezo en un café. A los 15 días logro irme a Manhattan a ser mesera de Service Bottle. Entonces en un club y me iba súper bien, me ganaba $1000 diarios. Y muchas amigas mías también empiezan a llegar a Nueva York porque obviamente a mí me está yendo bien y ellas como, ok, aprovechemos también pues todo este tema y empiezan a llegar personas. Pero cuando tú no estás conectada, no tienes plenitud, así te esté yendo bien. Por eso Dios es tan importante en nosotros, porque Él nos satisface. Obviamente en ese momento a mí nada me satisfacía, así que yo decía, me estoy ganando 1000 diarios, pero me puedo ganar 2000. Quiero ganarme ahora 2000 diarios porque también te estoy ayudando a mis papás, me estoy pagando mi universidad, tengo que vivir en una de las ciudades más costosas del mundo y voy a vivir bien. Entonces tengo que ganar más porque esto no, ya no me funciona más. Entonces decidí irme a ser mesera de un strip club de los más grandes de todo Nueva York. Y oigan, ese día que yo ya iba a empezar a trabajar allá, porque obviamente que lo reciban aún no es tan fácil, leí un versículo que se los voy a dejar acá, que yo dije, pucha, eso es como una señal de Dios, pero no me importa. Pues, o sea, estoy loca. En verdad, esto es una bendición de Dios. Tengo que ir porque pues me va a ganar $2000. Como no voy a ir, tengo que ir, sí o sí. Y ahí me doy cuenta de que Dios siempre te va a permitir hacer lo que tú quieras, porque estamos en un mundo donde existe el libre albedrío. Eso fue lo que Él te quiso regalar con tu conciencia. Por eso la conciencia es Dios. Eso es demasiado importante. Y por eso tus valores siempre van a estar relacionados con Dios. Y ok, yo decido ir y se los juro que fue una experiencia demasiado fuerte. Primero porque obviamente la energía de ese lugar es muy pesada.
es una energía fuerte, fea. Obviamente las mujeres son espectaculares, o sea, todas son divinas, reinas de belleza prácticamente, pero con un signo pesos y ya la mirada es apagada, ya la energía no es de luz, sino de mucho ego y de mucho mundo terrenal. Entonces tú, cuando eres una mujer que ha sido criada con mucha luz y con otra perspectiva del mundo, pues obviamente que eso a uno le empieza a chocar. Y mm, mi primera confrontación, porque yo creo que Dios habla a través de las otras personas, fue una mujer embarazada que estaba trabajando pues como bailarina, ¿cierto? Se le veía un poquito la pancita y yo decía, Dios mío, como que yo le decía, ¿por qué estás acá? Y ella me decía, porque no tengo otra opción. Y yo la miraba y yo decía, ¿cómo me vas a decir que no tienes otra opción si yo, que vengo pues de una familia con, crecí pues con mucha adquisición y lo normal sería que me hubiera quedado fascinada por ese mundo porque no había conocido nada más y no hubiera sido capaz de bajarme de nivel a ser mesera? ¿Cómo me vas a decir tú que no hay más opciones? O sea, uno puede ir a limpiar pisos y como que la historia de ella era que tenía que usar su belleza para generar dinero y mucho dinero rápido porque ya iba a ser mamá y iba a ser mamá soltera. Entonces, que para ella era la única opción. Y yo quedé como, ok, como que Dios ahí me hizo preguntarme, ¿qué haces aquí? ¿Esto es lo que quieres para ti? ¿Con esto te sientes cómoda? Y después, ya cuando empieza la noche, atiendo una mesa de empresarios, literalmente de Wall Street, que llegan muy vacíos y ahí ves el lujo lleno de mentes vacías y lo único que hago es preguntarme por qué estoy acá. Y llega este tipo y yo viendo como toda la situación, porque siento que uno tiene que ser observador siempre en tu vida para poder tomar decisiones. Y me dice como, no, es que yo no quiero que ellas sean las que me bailen, quiero que me bailes tú y te voy a dar $5,000. Y yo obviamente quedé como, no, pues ese no es mi trabajo, yo estoy acá de mesera, ese es el trabajo de ellas. Y yo me niego y otra vez él me vuelve a decir. Y una de las más lindas que estaba ahí, literal, me dijo, si tú no vas a aprovechar tus bendiciones, es mejor que te vayas. Y yo obviamente me fui, porque para mí eso no era una bendición, para mí era negociar mi dignidad, para mí era negociar mis valores. Para mí ese proceso, esa experiencia fue Dios hablándome y diciéndome que no era mi lugar, que por más dinero que hubiera, mis valores no se iban a negociar, que esa no era yo y era algo que no me pertenecía. Entonces, entender eso fue darme cuenta de que muchas veces queremos cosas muy rápidas, pero esas cosas pueden estar negociando tus valores. Y si los negocian y si tu energía no va a estar alineada con eso, pues no va a salir bien, porque siempre te vas a sentir culpable. Y estar culpable o tener miedo es la energía más baja que puedes tener. Después de eso, obviamente, volví a Colombia, volví a modelar, volví a viajar, volví a preocuparme solo por mostrar y esta parte exterior, pero volví a olvidarme de esa parte interior. Y otra vez me olvidé completamente de Dios. Y vuelve mi hijo, Lucio, que ya conocen esta historia, que fue la parte más fuerte de todo mi proceso, porque era Badra sola con Lucio contra el mundo, pero Badra sola con Lucio no podía. Así que lo único que me quedaba era arrodillarme y pedir perdón y pedir que esta vez sí se hiciera su voluntad y no la mía, y que estuviera él en todo mi proceso, porque yo sola en serio no podía.
Y desde ahí empezaron a pasar cosas hermosas porque empecé a ser consciente de cada pensamiento, palabra y acción. Y empecé a entender que la conciencia es completamente Dios y que si nosotros no estamos conectados con eso, pues nada de lo que nosotros queremos va a suceder o puede que suceda, pero vas a tener consecuencias futuras porque no estás siendo coherente. La coherencia es demasiado importante para todo lo que hacemos en nuestra vida. Como siempre les he dicho, es estar alineados con tus pensamientos, palabras y acciones para que puedas vivir en esa plenitud que todos queremos estar. Es algo sencillo, pero es algo que tiene que estar acompañado de un Dios que ve más allá de ti. Y en todo este proceso yo seguía también como ya muy conectada con Dios, pero seguía teniendo como mi astróloga, mi numeróloga, mi chamán, o sea, como que ahí dije, pucha, ¿por qué le estoy entregando el poder que yo tengo a otras personas? Conocí esta práctica del Reiki, donde tú entiendes que acá hay energía y que es tuya y que son campos energéticos que tú mismo puedes aprender a manejar si estás conectado. Y ahí, practicándolo en mí y obviamente en otras personas, mm, se me viene todo el tiempo a la cabeza Jesús, porque Él vino a mostrarnos que con nuestras manos nosotros podemos hacer milagros para nosotros y para otras personas. Y todos tenemos esa misma esencia y ese mismo poder de Jesús, sanar. Pero no es solo sanar del cuerpo, también sanar del alma. Y eso se hace con esa conciencia mental que hoy en día siento que estamos teniendo gracias a toda la información que tenemos. Pero con toda esa información tienes que ser también muy selectivo y no dejarte llevar por otros caminos que lo único que van a hacer es confundirte y alejarte de la verdad, porque solo hay una verdad, que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entendiendo esto y ya mucho más conectada, hace 15 20 días estuve como presentadora del Millionaire Club que lo hicieron acá en Medellín y ellos traían, o sea, millonarios jóvenes traían un pastor con ellos y yo lo único que hice fue hablar con él todos los días y no de negocios, sino de Dios, de todas esas preguntas existenciales que yo todavía tenía y él simplemente respondiéndomelas. Se llama Freddy Cardoso, mi pastor hoy en día, y es hermoso porque no es una religión, Dios no es una religión, Dios simplemente es una conexión con tu esencia divina y con ese Dios superior, nuestro creador, el creador de todo lo que vemos y ya, es simplemente tener esa fe y esa certeza de que Dios está y habita en mí. Y ese día él hizo una oración muy linda que quiero hoy hacer con ustedes, que es entregarle a Jesús nuestra vida y es entregarle toda esa fe para que todos nuestros días se vean iluminados por Él. Así que en este momento quiero que ustedes escojan un lugar tranquilo, un lugar cómodo. Va a ser un minuto, pero que repitan después de mí estas palabras. Cierra tus ojos y repite desde el corazón. Jesús, hoy yo di tu nombre. Te reconozco como mi Salvador. Hoy acepto que diste tu vida por la mía. Gracias por amarme incluso cuando yo estaba lejos. Gracias por buscarme incluso cuando yo no sabía encontrarte. Gracias por vivir en mí. Hoy te entrego mi vida, mis pensamientos, mis decisiones, mis sueños, mis heridas y mi propósito. Te pido que despiertes mi conciencia crística, que me muestres tu verdad, que me enseñes a vivir como tú viviste, con amor, con respeto, con perdón, con valentía y con fe. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, guíame por tu camino.
que desde hoy mi vida sea una expresión de tu amor. Acepto tu poder en mí, acepto tu presencia en mí, acepto vivir por ti y para ti. Gracias Jesús, gracias Dios, amén. Y si hiciste esta oración, quiero que recuerdes algo. No necesitas ser perfecto para acercarte a Dios. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar, a cambiar y a vivir con conciencia. Y a mirar la vida de Jesús y decir, yo también quiero amar así. Yo también quiero perdonar así. Y yo también quiero vivir en verdad. Porque cuando despiertas esa conciencia crística, despiertas a Dios dentro de ti. Y cuando despierta dentro de ti, ya nada vuelve a ser igual.